118. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, vamos a leer este hermoso salmo. No saben exactamente quién escribió este salmo. Algunos piensan que fue David, pero no todos los salmos fueron escritos por David, como algunas personas piensan. Y no se sabe exactamente quién escribió este salmo. Este fue el salmo recitado después que el templo fue edificado y la gloria de Dios cayó sobre el templo. Dicen que este fue el salmo que fue recitado, el Salmo 118. ¿Sabía usted que el Salmo 118 es el salmo exactamente en medio de la Biblia? Algunos piensan que es el Salmo 119, pero es el Salmo 118. Hay 594 capítulos antes del Salmo 118 y 594 capítulos después del Salmo 118. Este fue el salmo favorito del gran reformador protestante Martín Lutero, que lo fortaleció mucho en el tiempo de que él fue perseguido por enfrentarse hacia la Iglesia Universal en aquel entonces. Y él escribió estas palabras acerca del Salmo 118. Este salmo ha sido de gran servicio a mi vida. Me ha socorrido de muchos grandes problemas, cuando ni el emperador, ni reyes, ni sabios, ni santos me han podido ayudar. Wow. Y también es considerado un salmo mesiánico, porque hay porciones de este salmo que tienen profecías acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leerlo, vamos a tomar un momento para leer este salmo y entonces vamos a entrar en el mensaje de hoy. Versículo 1. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, aquí dice Israel, pero podemos nosotros cambiar y decir, diga ahora la misión de Jesús, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que son los sacerdotes, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, dígalo conmigo. El Señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Oye, si Dios está contigo entre los que te ayudan, ¿de qué tenemos que temer? Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. ¿Sabía usted que el versículo 8, este versículo 8, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre, es exactamente el versículo en medio de toda la Biblia? Si usted toma todos los versículos antes o después, el versículo 8 del Salmo 118 es el versículo medio en toda la Biblia. Y qué grande enseñanza nos dice este versículo. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Ahí está todo. ¿Qué más necesitamos? Ahí está la palabra de Dios condensada. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre y en confiar en todo el mundo. Versículo 9. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas. Me encanta un canto muy bonito de Juan Luis Guerra, que habla acerca de que cuando el enemigo viene contra él, que el Señor manda abejas para picar al diablo. No sé si lo han oído, muy bonito, un merenguito bien bonito de Juan Luis Guerra. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo los destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Qué bueno que en esos momentos que podemos tropezar, y aún dice aquí, me empujaron. A veces, desafortunadamente, hay personas que en vez de levantarnos nos empujan
pero aún cuando somos empujados, tenemos un Dios que nos levanta y nos sostiene. ¿Cuánto alaban a Dios? Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Versículo 15. Voz de júbilo y de salvación. Y aquí hay un corito muy bonito que se canta, ¿verdad? Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y confiaré en las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y confiaré en las obras de Jehová. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Aquí vemos que Dios sí castiga, ¿verdad? Él no destruye con ira. Eso solamente es para aquellos que no conocen al Señor. Pero sí castiga. Dios disciplina nuestras vidas para enderezarnos y ponernos en el buen camino. Versículo 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Se recuerdan de esta escritura? Esa escritura es una escritura mesiánica en el Nuevo Testamento, donde Cristo se considera como la piedra que los edificadores desecharon, siendo la piedra del ángulo, la más importante. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dígalo conmigo, versículo 24, todos juntos. A ver si están de verdad leyendo conmigo, ¿verdad? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Esta es una escritura que todas las mañanas, cuando tú despiertes, debes declarar. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos. No voy a dejar que nada me robe a mí el gozo y la bendición. Nos gozaremos y alegraremos en él. Versículo 25. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. No hay nada malo con pedirle a Dios que te prospere. Hello. La prosperidad no es pecado. Amén. Dios no está en contra de la prosperidad. Dios lo que está en contra es que tú hagas el dinero tu Dios. Pero Dios no está en contra de que tú tengas, de que tú prosperes. La prosperidad es una bendición de parte de Dios. Así que uno puede decir: Señor, prospérame, bendíceme, prospérame en mi trabajo, prospérame en mi hogar, prospérame en mi tierra, prospérame de salud. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. ¿Cuánto han pedido que Dios te prospere? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Seguimos leyendo. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Eso nos habla del sacrificio de Cristo, un tipo de sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Mi Dios eres tú, dilo conmigo: mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabar al Señor porque Él es bueno. Y siempre bueno, porque Él es bueno. Y siempre porque para siempre es su misericordia. ¿Qué les parece? ¿Leyeron todo un salmo? Ahora pueden decir que leyeron la Biblia hoy. En esta mañana nos vamos a concentrar en un versículo, versículo 5. Ese va a ser el tema de este mensaje. Vamos a orar. El título del mensaje hoy es: Apúrate, Señor. Dilo conmigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza. Gracias por este día que tú has hecho, en el cual nos gozamos y alegramos en él. Espíritu Santo, háblanos por medio de tu palabra, y a ti te damos toda la gloria. Sana, salva, liberta, levanta, restaura, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Vamos a volver a leer el versículo 5. Y este es el tema del mensaje de hoy, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 118, versículo 5. Desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor, poniéndome
en lugar espacioso. A mí me encanta como dice la versión católica, y vamos a usar la versión católica en esta mañana como base para este mensaje. La versión católica dice así: al Señor en mi angustia. ¿Cuántos en algún momento han pasado por una angustia? Amén. Si no has pasado por angustia, todavía no has nacido. Al Señor en mi angustia yo clamé y me respondió, y aquí está la clave del mensaje, sacándome de apuros. Sacándome de apuros. Me encanta eso, porque todos sabemos lo que es un apuro. Un apuro es una situación que necesita una resolución inmediata. Un apuro es algo que ocurre en nuestra vida que necesitamos que se resuelva, pero ayer, ¿verdad? Un problema, una dificultad, una necesidad. Yo necesito esto que se resuelva. Un apuro. Y aquí dice el salmista que cuando vino un apuro a su vida, en su angustia, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su reacción? No acudió al hombre, no acudió a la fuerza humana, no acudió a su capacidad intelectual de poder resolver el problema en su forma de pensar, sino que él acudió ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Que es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un apuro. Hace un año que nuestra amada hermana Katy ha estado tomando clases de danza, de pandero y danza. Y todo el año ella ha estado tomando estas clases. Y ayer, anoche, fue el día de su graduación. Y estaba su esposo, estaba ella. Y bueno, fue un evento en Fresno muy, muy bonito. Fue tremendo. Habían grupos de danzas, cantantes especiales. Y bueno, en esa noche, la hermana era parte de un grupo de graduantes que iban a participar. Y todos pasaron al altar y empezaron a danzar. Y allá en Fresno se hizo el evento en un auditorio enorme, que era antes un cine, y estaba una plataforma enorme. Ellos estaban danzando y yo estaba al frente con los pastores que estábamos allí con el propósito de orar por las personas que se estaban graduando de este instituto. Y de repente, de esas cosas de la vida, nuestra hermana Katy se enreda con su vestido, cae al piso, y yo veía que no se levantaba. Entonces corrí a la plataforma y la hermana Katy se había deslocado el tobillo. Deslocado. No había forma que podía. La tuve que cargar en mis hombros, bajarla de la plataforma, llevarla para la entrada de este cine para esperar la ambulancia para que se la llevara. Terminamos en el hospital anoche con nuestra hermana Katy, su esposo, sus hijos. Deslocado el tobillo, quebrado en 3 lugares, y esta semana le van a hacer cirugía. Eso es un apuro. Eso es lo que es un apuro. Me dice la hermana Katy: pastor, ¿por qué me pasan estas cosas? Le digo: mi hermana, son cosas de la vida, son cosas que pasan en la vida, no lo tomes como que... Tú sabes, porque a veces cuando nos pasan las cosas siempre estamos buscando tratar de entender y comprender y buscar las razones, y a veces pensamos: ¿por qué Dios me mandó este problema o esta tragedia? Y no tiene que ver que Dios te lo mandó, no, son cosas de la vida. Tenemos que entender que en este vivir nos vamos a enfrentar a cosas de la vida, que no es que Dios te lo mande, ni aún el diablo. Pero si le vamos a echar la culpa a alguien, vamos a echársela a ti.
Y si le vamos a echar la culpa a alguien, vamos a echársela al diablo. Pero son cosas de la vida. Todos nos vamos a tener que enfrentar, si ya no lo hemos hecho, a situaciones en nuestra vida adversas que de repente ocurren. ¿Y qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer? Clamar a Dios. ¿Qué hacer? Buscar del Señor, porque el brazo de hombre es débil. Lo que el hombre puede hacer con nosotros en un momento de tragedia y dificultad. Lo bueno que yo hago pesas y pude levantar a la hermana Katy, si no, imagínense. Pero así es como el Señor hace con nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces tú no has sentido los brazos del Señor tomarte y levantarte en un momento de adversidad? Tú lo sentiste, tú sabías, estabas completamente seguro que fue Dios el que intervino, el que llegó en ese momento exacto, que hizo ese milagro, que suplió esa necesidad, que sanó esa enfermedad, que fue Dios. Y tú lo sabes y le das gloria a Dios, porque el Señor en ese momento de tu apuro estuvo contigo. Puedes aplaudir a ese Señor. Dios sabe. Mira, antes de que ocurran las cosas, Dios ya está ahí orquestando tu salvación, tu ayuda y la resolución de tu problema. El otro día estaba en Walmart haciendo unas compras y noté que una mujer me andaba siguiendo. Algo extraño para mí. Y yo iba por aquí y la mujer me seguía. Y yo iba por allá y la mujer me seguía. Y esto está medio extraño. Y ya cuando estaba pagando, se me acerca la señora. Me dice, ¿usted es pastor? Le digo, sí, para servirle. Dice, ¿usted no es el pastor Luis Bustillo? Dice, yo soy el pastor Luis Bustillo. Dice, mire, yo tengo una gran necesidad. Mi hijo de 21 años lo han metido en la cárcel por un delito que... Y bueno, me empezó a contar toda la historia de todo lo que estaba pasando con su hijo. Y para que ustedes vean cómo el Señor nos ayuda de apuros, yo me recordé de que a una familia de nuestra iglesia, un abogado fue de mucha ayuda para resolverles el problema de ellos, que también tenía que ver con algo de inmigración. Entonces yo le dije a la señora, mire, no se preocupe, yo me voy a poner en contacto con unas personas que yo conozco y le voy a conseguir el nombre del abogado que ellos usaron para que usted pueda resolver su problema. Y bueno, ahí estuvimos hablando, le pude dar el teléfono a esta señora del abogado que estos hermanos usaron. Y bueno, el Señor se glorificó en ese asunto. Dios me puso a mí ese día allí. Y fíjese que yo nunca entro con traje a Walmart, siempre voy en mi ropa, pero ese día había salido de la iglesia, todavía estaba vestido con mi ropa de iglesia, estaba comprando mis azucaritas de esas de dieta. Y tocó que ella me vio en traje y se imaginó que yo era un pastor, ¿verdad? Y gloria a Dios. Fíjense cómo el Señor interviene. En la palabra de Dios tenemos sinnúmeros de ejemplos de personajes bíblicos que estuvieron en situaciones de grandes apuros y como el Señor intervino. Y uno de ellos es Daniel. Todos sabemos esa historia, pero para aquellos que son nuevos en la iglesia voy a brevemente relatarla. Sabemos que Daniel era un hombre de Dios que había sido llevado de joven cautivo a Babilonia. Y allí Dios lo exaltó, Dios lo usó, Dios lo inspiró con su Espíritu Santo para dar revelaciones a sueños que tenían esos grandes reyes. Uno de estos era Darío. Darío era un rey persa que le había agarrado mucha estima a Daniel. Le había agarrado tanta estima a Daniel que lo había puesto segundo en el reino. Y algunos funcionarios del reino le habían agarrado envidia a Daniel porque lo habían puesto a él, siendo un judío, en tal posición cuando ellos eran persas, que eran griegos. Entonces, hermanos queridos, se les ocurrió un plan
para destruir a Daniel. Ellos sabían que Daniel era un hombre de Dios. Ellos sabían que a Daniel no había forma de agarrarlo en ningún delito. Entonces pensaron que la única forma que iban a poder hacer Daniel tropezar era de que lo hicieran a él tropezar tocante lo que tenía que ver con su Dios. Hicieron este plan diabólico y le pusieron en la mente del rey Darío de que por 30 días solamente se adorara al rey Darío, porque en aquel entonces los reyes eran como dioses. Darío le pareció bien, puso el sello, y la sentencia de no adorar al rey Darío era ser echado en el foso de leones. Cuando Daniel, dice la escritura, oyó el decreto, dice que entró en su recámara, abrió la ventana, que era la costumbre de los judíos, adorar hacia Jerusalén, abrió su ventana y, como acostumbraba, mañana, mediodía y tarde, adorar a su Dios con la ventana abierta donde todo el mundo lo podía ver. En una ocasión el evangelista Lázaro Santana predicaba y decía que Daniel era tan exacto en su tiempo de oración que la gente arreglaba ponía su reloj a las horas de Daniel. En otras palabras, las 9, las 12 y las 3 de la tarde. Aquellos hombres vieron lo que estaba pasando, lo declararon al rey y no quedó otra que echar a Daniel en el foso de los leones. Este hombre de Dios. Ahora Daniel estaba en el foso de leones hambrientos que los habían dejado sin comer a propósito para esta sentencia. Y ahí estaba Daniel en el foso de los leones. Darío no pudo dormir en toda la noche porque amaba a Daniel. Y por la mañana, cuando Darío sale, llega al foso y dice: Daniel, él no sabía qué esperar. Daniel, ese Dios que tú sirves te salvó. Y de repente se oye una voz del foso, la voz de Daniel: vive Jehová, que el Señor vio mi inocencia y me ha salvado y le ha tapado la boca a estos leones y me ha salvado de la boca de ellos. Amén, amén. Esa noche fue la noche que Daniel durmió mejor, porque durmió arriba de una leona, puso la cabeza sobre una leona y los pies sobre un león. Y dice que el Señor mandó un ángel y le cerró la boca a los leones. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos rodeados por leones, ¿verdad que sí? Que nos sentimos acorralados en un foso sin salida y decimos: no hay, humanamente hablando de esta situación, yo no escapo. No hay forma que yo escape de esta situación. Esta dificultad es tan grande que no veo cómo puedo yo salir de ella. Y de repente tú te pones a orar y te pones a clamar, porque las más lindas y más bellas oraciones que tú y yo hacemos es en los momentos de dificultad y de angustia. Oye, ¿qué oraciones más lindas salen del interior? Las mejores oraciones que yo he hecho es en los momentos de dificultad, que vengo aquí a la iglesia y me tiro en esa alfombra y digo: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque solo tú me puedes librar de esta. Solo tú me puedes sacar de esta. Solo tú me puedes levantar de esta. Solo tú me puedes socorrer de esta. Y empezamos a clamar, ¿verdad? Como hizo el rey Ezequías cuando estaba rodeado por todo el ejército de Sennacherib y se puso a clamar y le enseña la carta al Señor. Mira lo que escribe este hombre diciendo que Él nos va a derrotar, Señor. ¿Qué piensas tú? Y Dios dice: tú no te preocupes, que yo me voy a ocupar de este bocón. Tú tienes que entender que el que pelea tus batallas es Dios, que Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso no es una promesa hueca, es la verdad del Evangelio, es la verdad de su palabra. Y nosotros nos tenemos que agarrar de esas promesas y confiar en ellas, que el Señor está conmigo. ¿Qué me puede hacer a mí el hombre? ¿Quién puede venir contra mí? Si Dios por nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Quién y qué contra nosotros? Oh, gloria al Señor. Y Daniel salió libre, y los que terminaron siendo comidos por los leones fueron aquellos que lo acusaron falsamente. Porque Dios es justo. Escúchame bien. Dios es justo. Dios es justo. Qué bueno es el Señor. Que en los apuros, yo no sé qué apuro tú estás pasando en tu vida hoy. Quizás tú sabes, algunos ahora pierden el trabajo hasta abril o hasta febrero, marzo, abril. Y estos son meses de apuro para muchas personas que vienen las Navidades y es un tiempo apretado para algunos financieramente. Pero recuérdate la promesa de Dios en Filipenses 4:19, que dice que el Señor suplirá todas tus necesidades acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todas tus necesidades acuerdo a sus riquezas. Oye, ¿cuántas riquezas tiene Dios en gloria? Unas cuantas, ¿no? Y Él suplirá todas. ¿Qué necesidad tú tienes hoy? ¿Salud? ¿Un problema familiar? ¿Financiero? Él promete suplirlo. Hace años atrás, esta es una de mis favoritas historias de cómo Dios nos ayuda en los apuros. Hace años atrás, yo no sé si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes que tienen años aquí en la iglesia se van a acordar de este testimonio, de esta historia. El pastor Bernie Villalobos, pastor en la ciudad de Parlier, y su hija su hija y su hijo se iban a casar. Pero, tú sabes, son personas humildes, son personas sencillas que no tienen mucho dinero. Ustedes tienen que entender que la iglesia de Bernie Villalobos está por lo menos yo diría casi a 10 millas desde del freeway. En otras palabras, que no es una iglesia que está al frente, que está como la nuestra, que está a 2 bloques del freeway. Estamos hablando de una iglesia que está casi 10 a 15 millas lejos del freeway. Y ese día estaban reunidos en un culto y el pastor Bernie Villalobos estaba contando acerca del casamiento de su hija con su esposo y estaban orando. ¿Cuántos se recuerdan de Isaías? El esposo de la hija de Bernie Villalobos, que se graduó del Instituto Bíblico aquí de nuestra iglesia. Venía desde allá hasta acá para estudiar en el Instituto Bíblico. Y bueno, ellos querían casarse y obviamente no tenían dinero. Y ese domingo por la mañana, Bernie convoca a su iglesia y le dice: yo quiero, hermanos, que ustedes me ayuden a orar, porque yo quiero que el Señor supla nuestras necesidades para poderle dar a mi hija la boda que ella se merece. Una fiel joven que amaba al Señor con todo su corazón. Y bueno, estaban ahí todos reunidos orando, pidiéndole al Señor que Él interviniera. Y de repente un hombre, en medio de la oración, un hombre entra de la parte de atrás de la iglesia para adentro. Entra, llega donde está al frente del pastor y dice: pastor, no sé por qué estoy aquí. Le dice: a ver, ¿en qué le puedo servir? Dice: yo soy un troquero, venía por el freeway 99 y de repente sentí la voz del Señor que me dijo: bájate aquí. Y me bajé del freeway y agarré una carretera. Y hermanos, para llegar a la iglesia de Bernie Villalobos se necesita MapQuest, se necesita teléfono de esos especiales, se necesita una paloma de guía, porque está en medio de un campo. No se cree, es una iglesita en medio de un campo. Pues el hombre llega allí y dice: y aquí, cuando me parqué delante de su iglesia, aquí me dijo Dios que me bajara. Y de bueno, pues, ¿en qué le podemos servir? Y dice: no sé, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Pues en este momento estamos orando para que mi hija, Dios la bendiga con lo que necesita para su boda. Y el hombre de repente se asombra y dice: qué casualidad que en el camión, en la troca que llevo yo, todo lo que tengo ahí tiene que ver con boda. Amén. Así que le abrió el camión al pastor Bernie y a su hija y le dijo: ustedes no se preocupen, métense ahí y súrtense de lo que necesitan para la ceremonia. ¿Cuánto alaban a Dios?
Esta es una historia de verdad. ¡Qué bueno es el Señor! Al Señor en mi angustia yo clamé y me respondió sacándome, dígalo conmigo, sacándome de apuros. Sacándome de apuros. ¡Qué bueno es el Señor! Dice que en una ocasión Pedro estaba preocupado de cómo iba a pagar los impuestos a César. Y se le acerca al Señor y le dice: Señor, se nos requiere pagar los impuestos, tanto los suyos como los míos. Y no tenemos con qué pagar los impuestos. ¿Te ha pasado así el 15 de abril? Amén. Algunos tienen la ventaja que reciben dinero y otros tienen la bendición de que le quitan dinero. No sé cuál es usted, pero cuando te quieren quitar dinero no es fácil. ¿De dónde? Salud. ¿De dónde va a sacar uno ese dinero? Hay personas que le deben al IRS miles y miles y miles de dólares. Yo conozco un hermano que me estaba contando de que él debía casi más de $15,000 al IRS y que del cheque de su trabajo le quitan dinero, y de todo lo que él gana casi se lleva como $500 porque el IRS casi le quita todo. Y así ha estado casi por un año. Es tremendo de verle al IRS, una cosa dura. Pero el Señor tiene la solución para ti. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso que a mí me encanta la pesca. Si tú nunca has pescado, creo que te lo recomiendo, especialmente si debes dinero. Te invito al lago Wallops. Te invito a irte conmigo a San Simeon a pescar pescados del mar. Dice que Jesús le dice a Pedro: ve, echa el anzuelo y el primer pescado que saques, ábrele su boca, y de la boca del pescado saldrá el dinero que tú necesitas para pagar tus impuestos y los míos. Oye, hermanos, tú sabes, eso lo creemos por fe. Tú te imaginas, Pedro, pescador, que a Pedro hasta le costaba agarrar pescado, menos dinero. ¿Cuánto le van a Dios? Que cuando Pedro estaba pescando, dice que no había pescado nada. En 2 ocasiones que vemos a Pedro pescando, yo creo que Pedro no era buen pescador. Qué bueno que se hizo predicador, porque de pescador se moría de hambre. Cada vez que la Biblia habla de Pedro pescando, nunca agarraba nada. Tenía que intervenir al Señor para que agarrara pescado. Y ahora Cristo le dice: ve, echa el anzuelo. Y el Señor no le dijo que ni le pusiera carnada. Échale al suelo. Y ahí ustedes se imaginan a Pedro llegando ahí al lago, hermano, y echando ahí la línea. De verdad que toma fe. Y no solamente eso, que agarres un pescado. Y no solamente eso, que el pescado tenga dinero en la boca. Hello. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas llegar a tu casa? Mi yerno que tiene goldfish en su casa. ¿Te imaginas, Alex, que llegas a la casa y si yo necesito un billetico de $100 y agarra el goldfish, lo saques así, sacas el billete de $100? ¡Qué bendición, ¿verdad? Pero hermanos, Dios hace milagros. Miren, a mí, yo hago bodas civiles. Yo hago bodas civiles para ganar un poquito de extra change. Y yo caso a todo el mundo. No he tenido la oportunidad de casar a un musulmán, ni 2 hombres. Ahí tengo mis límites. Pero sí hago bodas civiles. Y cuando hago las bodas civiles, siempre las parejas me preguntan: ¿cuánto usted cobra? Y yo siempre les digo: yo no cobro. Lo que ustedes quieren darme de ofrenda de amor, yo lo recibo. Entonces, a veces voy a una boda y me dan $50, a veces me dan 100, depende. Hay personas que, a veces los que más vestidos y más ricos parecen, son los más tacaños. Nunca me olvido.
Se me olvida que fui hasta las montañas, por allá, por las montañas de Sequoia, a casar a una pareja y después no me quisieron pagar. Fui a hacer una boda aquí en Early Mark. Tenían de todo, tenían caballos, tenían ponis, tenían banda, tenían tremendo. Y yo allí ayudándolos con los speakers y todo eso. Y después nada más que me dieron como $25. De verdad que me fui de allí y tuve que pedirle perdón al Señor por todas las cosas que estaba pensando. Y no eran cosas buenas. Ay, Dios mío, pero yo no pongo tarifa, yo lo hago por mí. Y para mí es una oportunidad de rozarme con gente que no conocen al Señor y tener tú sabes, tratar con ellos. Y siempre me encuentro con personas que me dicen, oigo su programa radial todas las mañanas, pastor. Bueno, pues estuve allí y hice una boda bien sencilla, pero de las más sencillas. Y yo pensaba que en la casa me había puesto dinero en la bolsa para ir, y yo tenía que hacer unas compras ese día. Así que terminando la boda, el hombre me entrega un sobre y yo no vi cuánto me dio. Y honestamente, era una boda tan sencilla que yo ni esperaba que me dieran ni $50. Pues llego, empiezo a hacer mis compras y me sale la cosa como en $150 la compra que hice ahí donde fui. Y cuando fui a meter mi mano en el bolsillo, me di cuenta que había dejado mi dinero en la casa. Y de poco, y ahí yo estaba en la mostradora. Y bueno, dije, déjame agarrar el sobre que tengo en el bolsillo. Y cuando saco el sobre, eran exactamente $150. $150. Yo me asusté. Yo me asusté, yo di gloria a Dios. Pero fíjense, hermanos, como el Señor, Él conoce, Él sabe y Él nos saca de apuros. ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano y testificar de que en un momento de que las cosas parecían negras, de que la situación, que todas las puertas se te habían cerrado, que parecía, Dios mío, ¿se recuerdan esos programas de Popeye? ¿Cuántos vieron Popeye? Yo sé que los cartones de hoy SpongeBob, pero yo me crecí en los tiempos de Popeye y espinaca. Y se recuerdan Olive Oil, ¿cómo se dice? Olivia, que a veces se ahogaba y nada más que salían los deditos así del agua. ¿Se recuerdan eso? Que nada más que salían sus deditos como que ya el último. Y entonces Popeye se comía la espinaca y llegaba el momento exacto para sacarla de esas aguas y salvarle la vida. ¿Cuántos de nosotros no podemos testificar que así el Señor ha hecho con nosotros? Que ya nada más que quedaba la punta, una uñita nada más que quedaba así, fuera del agua. Y de repente el Señor extendió su mano preciosa, gloriosa, poderosa, y de esas aguas turbulentes nos rescató. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y así mismo nos dice Isaías 43, esa hermosa escritura. Isaías 43, versículo 2, dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te ayuda, que te socorre. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que hace el Señor. Me encanta lo que dice el Salmo 46. Salmo 46 dice así, versículo del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y noten esto lo que dice aquí: nuestro pronto auxilio. Dilo conmigo. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto. ¿Verdad? Apúrate, Señor. Apúrate, yo necesito pronto auxilio.
Un apuro es algo que yo necesito una intervención inmediata. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Él es mi pronto auxilio. ¿Y cuál debe ser nuestro clamor como cristianos? Salmo 40, versículo 17, dice así la palabra de Dios: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Mira lo que dice: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un ser insignificante. Dios piensa en ti. Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, y aún los pelones en el bigote. Si no los tienes en la cabeza, los tienes en el bigote, y Él sabe cuántos pelos tienes en el bigote. Él pensará en ti. Dice que desde el vientre de tu madre te conoció, que Él conoce tu nombre. Es más, Él te ha puesto hasta un pet name, un nombre de cariño. Amén. Amén. Tú eres tan especial para Dios. Yo sé que a veces piensas, yo sé que a veces hay situaciones que tú piensas: ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a resolver este problema? Situaciones que uno se ve contra la pared y uno dice: Dios mío, ayúdame. Pero nosotros podemos, hermanos, reclamar estos versículos bíblicos, confesar estos versículos bíblicos, rezar estas porciones bíblicas y decir: Dios mío, no te tardes. I need you yesterday. Yo te necesito ayer. Pon tu mano, interviene, porque ya no puedo más y no le veo solución a este problema. El Salmo 70, y con esto termino. El Salmo 70, versículo 5 dice: yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Señor, no te detengas. Apresúrate a mí. Apresúrate a mí. Yo puedo pedirle al Señor que se ponga las baterías. Yo puedo decirle al Señor: Señor, I really need you right now. Yo te necesito ahora, porque ya no puedo más. Esta carga es demasiada y ya yo no puedo más. Esta necesidad es muy grande, ya no puedo más. Esta situación que tengo por delante, esta corte que tengo por delante, humanamente hablando, las cosas parecen que no van a ir a mi favor. Recientemente he tenido varios casos de personas aquí en la iglesia que honestamente los casos que tenían y los cargos que tenían contra ellos parecía que de esa no se iban a escapar. Y por medio de la oración y la fe, el Señor ha hecho milagros y prodigios. Ha abierto puertas cerradas, como cuando Pedro en Hechos capítulo 12 estaba en la cárcel custodiado por un sinnúmero de soldados, y el Señor mandó su ángel. Lo tiene que hasta despertar. El próximo día era sentencia de muerte segura. Ya Santiago, el discípulo de Cristo, ya había sido asesinado por Herodes. El próximo día era sentencia segura, y el Señor mandó su ángel. ¿Por qué? Porque había un pueblo que estaba clamando y orando por Pedro. Y el Señor mandó su ángel y levanta a Pedro, las cadenas caen, y en medio de todos esos soldados Pedro se levanta, camina, y como en el cuento de Aladín, se abre la puerta de hierro. Esa puerta de acero, de hierro, se abre y Pedro sale a la calle salvo,
Porque eso es lo que Dios hace. Hasta la iglesia se sorprendió cuando Pedro se les apareció. Pensaban que era un fantasma. No debemos de sorprendernos cuando Dios interviene en tu vida, porque tú eres su hijo, tú eres su hija y Él te ama. Él te ama con un amor eterno, incondicional. Él está a tu favor. Dilo conmigo, Dios está a mi favor. Claro que sí, Él está a tu favor. Y Él desea bendecir tu vida. Pero tienes que tener fe, confiar en sus promesas y decir: Señor, apresúrate, apúrate, ayúdame. Qué linda palabra. Al Señor en mi angustia yo clamé. ¿Y qué hizo Él? Y me respondió, sacándome. Esa palabra es fuerte. Es un rescate inmediato. Como cuando Pedro se hundió en las aguas, sacándome de apuros. ¿Cuál es tu apuro en esta mañana? ¿De qué andas apurado? Apurado. ¿Qué anda perturbiéndote? ¿Qué anda robándote la bendición? ¿Qué te anda preocupando? ¿Qué te anda robando el sueño? Jesús dijo: no te afanes por lo que vas a comer y vestir. Dios viste los lirios y le da a comer a las aves. Y sabe cuando un pájaro cae. Busca primero su reino y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te tiene apurado? ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué te tiene afligido? El Señor te dice en esta mañana: no te preocupes, que yo te he oído. Sé tu necesidad y en tu apuro yo te voy a sacar. De tu apuro yo te voy a sacar. De tu apuro yo te voy a sacar. Cabeza bajada, ojos cerrados.